God is good. All the time. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Con el día de hoy vamos a continuar con el mensaje que empezamos la semana pasada. Esta será la segunda parte del mensaje titulado Nuevo Año, Nueva Perspectiva. Amén. Pues vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude en el día de hoy a través de su palabra y sobre todas las cosas que el Espíritu Santo pues haga la obra en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, nos rendimos delante de tu presencia. Padre Santo, reconocemos que todavía no somos quien debemos ser, Señor. Reconocemos que el pecado, lamentablemente, a pesar de que ya no somos esclavos, es una realidad en nuestras vidas y estamos constantemente luchando contra él para poder agradarte a ti, Señor. Queremos agradarte a ti, Dios. Queremos obedecerte a ti, papá. Queremos hacerte feliz. Y sabemos que mientras este pecado esté en nuestras vidas, van a haber momentos donde esto no va a ser una realidad. Reconocemos que posicionalmente tú estás feliz con nosotros porque Cristo vive en nosotros. Pero también reconocemos, Señor, que todavía no hemos llegado, Señor. Y mientras tengamos vida, Señor, nuestro anhelo va a ser y nuestro esfuerzo va a ser cada día hacer morir a esta carne, Señor. Quitarnos el viejo hombre y revestirnos, Señor, ponernos el nuevo hombre, Señor. Para que tú seas feliz, Señor. Y para que podamos ser luz en este mundo de tinieblas, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser honestos con nosotros mismos en el día de hoy. Espíritu Santo, escudriña nuestros corazones y trae a luz a todos los pecados y todas las cosas que tenemos que remover para que este año sea mejor que el año pasado. Te amamos, Jesucristo, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. La semana pasada miramos el pasaje que se coloca aquí, en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Yo sé que no está en su bosquejo, pero por favor, si tiene su Biblia, búsquelo. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice así, este fue el texto que usamos la semana pasada. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La semana pasada dijimos que si estamos presentes en el día de hoy y Cristo es nuestro Salvador, eso significa que hemos no solamente resucitado con Cristo, pero que también hemos muerto con Cristo Jesús. A pesar de que físicamente no estuvimos presentes en la crucifixión y a pesar de que físicamente no participamos en la resurrección, sabemos que posicionalmente eso sí es una realidad para todos aquellos que están en Cristo. Amén. ¿Cuándo ustedes están de acuerdo con eso? ¿Y cuándo de ustedes entienden esa realidad? Es un misterio, reconocemos eso, pero la Biblia lo dice que es así. Amén. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él ve que posicionalmente nosotros hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, que de la misma manera que Jesucristo resucitó entre los muertos, nosotros también hemos resucitado con Cristo, que significa que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. Y como hemos resucitado con Cristo, como hemos muerto con Cristo, la palabra aquí en Colosenses nos dice que tenemos que buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, ¿verdad? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, poner la mirada, ¿ok? Poner la mirada en las cosas que de arriba, no en las cosas de la tierra. Aquí está el reto para nosotros, para aquellos que están en Cristo, para aquellos que han nacido de nuevo, es simplemente necesitamos una perspectiva distinta. Amén. El viejo hombre ya no existe. La vieja manera de pensar ya no existe. La vieja manera de pensar ya no existe. Si Cristo existe en mí, si Cristo vive en mí. Yo sé que el año pasado, pues lo más probable es que conocemos ese inventario espiritual, nos damos cuenta que todavía nos falta mucho. Todavía hay muchas cosas en nuestra vida que necesitan cambiar, pero por la gracia de Dios tenemos vida en este día. Dios nos da a nosotros la oportunidad de
participar y continuar participando en este proceso de la santificación para poder agradarle a Él. Estamos hablando el miércoles de la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios está en completamente control de todas las cosas. Pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Y aquí está la responsabilidad de nosotros, participar en la santificación. Dios nos da a nosotros el privilegio de poder ser transformados. To play a role in this process. Yo dije la semana pasada que yo no quiero ser un cristiano de medio tiempo. Mi esperanza es que ustedes también piensen de la misma manera, que si posiblemente el año pasado yo fui un cristiano de tiempo medio tiempo, yo quiero que este año sea un año distinto. Lo dije la semana pasada que lamentablemente la mayor parte de los cristianos son cristianos de medio tiempo, pero exigen un Dios de tiempo completo. O sea, Dios, yo quiero que tú estés conmigo todo el tiempo y que todos los atributos y todas tus fuerzas y todas tus promesas que sean mías en todo tiempo, independientemente de como yo sea, como yo piense o como yo actúe. Eso no puede ser así. Sabemos que la salvación es por gracia, no es por obras. Sabemos que Dios derrama su amor y su misericordia y todas sus bendiciones sobre nosotros, no porque nosotros los merecemos, sino porque ese es Dios. Pero sabemos también que no podemos seguir viviendo de la manera en que vivimos el año pasado, que todavía hay mucho, pero que mucho espacio para poder crecer en las cosas de Dios. Por eso digo que no quiero ser un cristiano de tiempo medio tiempo. Yo quiero ser un cristiano de tiempo completo, de full-time Christian. Este año me comprometo contigo. Muchas personas dijeron la semana pasada, este año va a ser un año donde yo me comprometo una vez más contigo, Padre Santo, para seguir los pasos de tu Hijo amado Jesucristo, para poder agradarte a ti. Y la cosa es esta, si vamos a ser comprometidos con el Señor o si ese compromiso va a ser un compromiso duradero, tenemos que buscar las cosas de arriba, amén. Y no solamente tenemos que buscar las cosas de arriba, pero también, de acuerdo a lo que este pasaje nos tiene que enseñar en el día de hoy, vamos a tener que quitar de nuestras vidas muchas cosas. A tener que ponernos, vestirnos de muchas cosas también. Por favor, si tienen ahí su bosquejo, si vamos a buscar las cosas de arriba, primeramente necesitamos, punto número 1, mortificar la carne. Si no entiende esa palabra, puede poner matar la carne. En Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 9, la palabra dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea que terrenal. Todo el mundo está mirando ahí, en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por lo tanto, hagan morir, subraye, hagan morir, muy importante, en ustedes todo lo que sea que terrenal, todo lo que está en este mundo. En el versículo del 1 al 4, el apóstol Pablo nos está exhortando a nosotros como creyentes que pongamos nuestra mirada, nuestro enfoque en las cosas de arriba, donde Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Que pensemos que los pensamientos sean los pensamientos de Cristo, que Cristo sea nuestro tesoro, que Cristo sea nuestra vida. Pero es imposible que Cristo sea nuestra vida si nosotros estamos enfocados o pensando en las cosas terrenales. Tenemos que hacer morir, tenemos que ser violentos contra no personas, pero sino la carne. Y aquí nos dice esas cosas por las cuales tú y yo tenemos que ser violentos. Las cosas que tú y yo tenemos que poner a morir. Primeramente dice aquí inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Eso es idolatría. Versículo 6. Por cosas como estas, esto es importante, les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. La semana pasada dije que Jesucristo va a regresar. Amén. Y todos nosotros que estamos aquí en el día de hoy, que estamos en Cristo, deseamos que Jesucristo regrese pronto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestra vida. ¿Por qué queremos que Jesucristo regrese pronto? No solamente porque Jesucristo es nuestra vida, sino porque estamos hartos de esta batalla interna diariamente contra la carne. Jesucristo regresa pronto, pero dijimos la semana pasada que cuando Jesucristo regrese la segunda vez, no va a regresar como el Cordero de Dios, sino como ¿qué? Como el león de la tribu de Judá, ¿verdad que sí? Él viene ¿para qué? Para
to cast judgment upon this world. Como lo dice aquí. And the judgment, la ira de Dios va a ser derramada no sobre sus hijos, sino sobre las personas que han sido desobedientes a Dios y a su palabra. Versículo 7. También ustedes participaron estas cosas en otros tiempos, como vivían en ellas. So, sabemos que sí, por la gracia de Dios, en el día de hoy yo no soy lo que yo era antes. Sí, he sido transformado, sí, he sido renovado. Yo antes participaba, lo que Pablo le está comunicando aquí a la iglesia de Colosenses es, ustedes en algún momento en su vida participaban, pensaban, hacían esas cosas, pero por la gracia y la misericordia de Dios, en el día de hoy ya no son de esa manera. Escuchen, hermanos, porque yo sé que los domingos por la mañana aquí todos nosotros sabemos cómo comportarnos. Amén. Aquí es súper fácil el poder engañar a todo el mundo. Con nuestras sonrisas, con nuestros améns, con nuestras aleluyas, con nuestro conocimiento básico o profundo que tengamos de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede de lunes a sábado en nuestros hogares, en nuestros trabajos? Cuando ya tu esposa está durmiendo, hombre, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que tú te andas viendo en el televisor, en el celular, en la computadora? Lo mismo te digo, mujeres. Young people, when your mom and dad are not home, when you come home from school and they're still working, what are you doing? What are you doing behind closed doors? That's what we're talking about today. Si decimos que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Y no significa que estamos hablando de la perfección aquí. No estamos hablando de la perfección, pero estamos hablando acerca de la santidad. Y sabemos que posicionalmente, cuando Dios nos mira, Él nos mira como perfectamente santos. Pero prácticamente, en este proceso de la santificación, estamos todavía todos nosotros. So, sí, hay que cambiar. A mí no me importa quién tú seas. Aquí todo el mundo, empezando con tiene que cambiar. Versículo 8. Pero ahora deben abandonar o quitarse también la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las conversaciones obscenas. Versículo 9. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Romanos capítulo 8, ahí en su bosquejo, capítulo 8, versículo 13, dice esto: porque si vivís conforme a la carne, el vivir conforme a la carne, escribe esto al lado, es un estilo de vida. ¿Es posible que un cristiano viva un estilo de vida o que viva a la carne constantemente? Constantemente. No. Es imposible que un cristiano, una persona que haya nacido de nuevo, viva constantemente en la carne. Amén. Eso es importante. Tenemos momentos cuando la carne o el monstruo se nos sale. Amén. De eso es lo que significa el nacer de nuevo, que ya la carne no tiene dominio sobre mí. Antes de Cristo yo era un esclavo a la carne. Todos los pensamientos míos eran carnales. Todas mis acciones eran motivadas por la carne. Pero por la gracia de Dios, si estamos en Cristo, la carne ya no me domina. No puede dominarme. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en mí. Porque si vivís conforme a la carne, lo que dice aquí es que
moriréis. ¿Moriréis cómo? ¿Físicamente? No está hablando de físicamente, estamos hablando espiritualmente hablando. Si tú vives conforme a la carne, si el estilo de vida tuyo, si tu forma de pensar es carnal, si tu forma de actuar es carnal, constantemente morirás. Morirás espiritualmente hablando. Estarás separado de la gloria de Dios para siempre. Mas, si por el Espíritu, eso es importante, subraye eso, porque no hay ninguna otra manera de hacer morir la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo quiero vivir. Y esta es la cosa, si estás en Cristo, estás vivo posicionalmente, espiritualmente, delante de los ojos de Dios, porque Cristo vive adentro de ti. Por eso es que Cristo es nuestra vida. Por eso es que Cristo es nuestro tesoro. Por eso es que le cantamos y glorificamos el santo nombre de Jesús. Por eso es, porque Él vive adentro de mí. Y por el hecho de que Cristo vive adentro de mí, eso significa que yo tengo vida. Esta vida, esto no dura para siempre. John Owens dijo una vez que tenemos que matar el pecado o el pecado te matará a ti. En el día de hoy tenemos que tomar una decisión. Y Pablo quiere que tomemos esa decisión. Si hemos sido resucitados con Cristo, amén. Si hemos muerto con Cristo, si somos escondidos con Cristo en Dios, si Cristo es nuestra vida, si nosotros eventualmente vamos a ser manifestados con Cristo, vamos a estar con Cristo en la gloria, si todo esto es verdad, tenemos que tomar una decisión en el día de hoy. Yo no puedo seguir viviendo de la manera que yo vivía antes. Si he sido muerto con Cristo, si he sido resucitado con Cristo, si soy escondido en Cristo, yo no puedo seguir actuando como antes. Él es mi vida, Él es mi todo, Él es mi tesoro. Yo no puedo seguir pensando y viviendo como antes. Tenemos que hacer morir las cosas terrenales, hermanos. Tenemos que ser violentos contra la carne, porque si no eres violento contra la carne será violento contra ti. La carne solamente sabe hacer una cosa, y eso es destruir y matar. De acuerdo al versículo 5 al 9, le pregunto, ¿cuáles son las cosas que tenemos que mortificar? ¿Cuáles son los trapos de inmundicia que tenemos que quitar de nuestra vida? Si ve ahí, por favor, en su bosquejo, como creyentes, es nuestra responsabilidad, hermanos, por favor, escuchen. Primeramente, quitarnos los pecados sensuales. Quiero a eso por ahí, pecados sensuales. Si ahí ven su bosquejo, ve que yo creo que 1, 2, 3, 4. Los primeros 4 tienen que ver con pecados relacionados con el sexo, sensuales. Rapidito, la palabra dice que tenemos que removernos primeramente esos pensamientos impuros, ¿verdad? Las impurezas, pasiones desordenadas y malos deseos. Esas 3 cosas que están ahí, ¿las ven ahí en su bosquejo? ¿Sí o no? Impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Ahí en esa línea que está al lado, escribe esta definición. Esas cosas son deseos sexuales creados en la mente. Son básicamente la misma cosa. Pero tenemos que hacer morir, tenemos que quitarnos esos pensamientos sexuales, esos deseos sexuales que son creados en la mente. Si eres un hombre o una mujer, los únicos deseos sexuales que tú puedes tener en tu mente que glorifiquen y exalten a Dios son esos pensamientos sexuales que tú tengas con relación a tu esposa o a tu esposo. Punto. Dígame. There's nothing wrong with that. Pero ahí se acaba el mambo. De ahí no podemos pasar.
So, tenemos que quitarnos esas cosas de nuestra vida. We need to take away that stinking thinking. Y mira qué difícil es para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque desde chiquititos, yo no necesito que me cuentes tu historia, pero yo conozco mi historia. Y desde chiquitito, yo fui influenciado por basura, por mucha basura. Y no fue culpa de mi mamá o mi papá. Porque yo tenía tíos y tías y abuelos y abuelas y primos. Y estoy casi seguro que si ustedes tienen esas mismas historias como yo las tengo, posiblemente tu mamá y tu papá hicieron todo lo posible para proteger tu mente de esa basura. Pero tú sabes qué, de vez en cuando uno se quedaba en la casa de tío, o uno se quedaba en la casa de tía, con los primos, ¿verdad que sí? Y en esas casas ajenas fueron donde nosotros lamentablemente primeramente vimos o fuimos, we were subject or affected por esas cosas. Y ese fue el principio de la caída, ese fue el principio of the stronghold que muchos de nosotros en el día de hoy tenemos. No fue ni decisión de nosotros. Yo puedo decir que la primera vez que yo vine en contacto con basura de esta manera fue a la edad de 5 años. Y yo me acuerdo como si fuera ayer esa experiencia. A los 5 años. Y muchos de ustedes pueden decir amén a la realidad que eso sí es verdad. Yo entiendo, pastor, que no fue culpa mía. Yo no lo fui buscando, me encontró a mí. Oh, hermanos y hermanas, aquí no importa, esto no tiene nada que ver con si soy macho o si soy hembra o si soy mujer o hombre. Eso tiene que ver con el pecado. Este pecado afecta a todo el mundo. La impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, son cosas, pensamientos dañados, torcidos, sexuales que están en nuestra mente. Pero también ven ahí en su boqueo fornicación. Tenemos que quitarnos esta fornicación. Te digo una cosa, sabemos todos nosotros que la manera en que yo pienso afecta la manera en que yo me siento y la manera en que yo me siento afecta la manera en que yo actúo. Amén. La razón porque muchas personas tienen adicciones a la pornografía y cosas así por los pensamientos. Porque esta mente todavía no ha sido renovada, no ha sido transformada, no ha sido limpiada. Y cuando los pensamientos están fuera de control, especialmente cuando se tratan de estos pensamientos torcidos sexuales, nos llevan a la fornicación. Esa palabra fornicación en el griego se traduce a pornía, pornía. De ahí donde sacamos la palabra pornografía. Fornicación es fornicación. Dígame si usted entiende lo que significa fornicación. Amén. Adulterio es adulterio. Dígame si usted conoce o entiende lo que significa el adulterio. Todas esas cosas son pecados. Esto se refiere a inmoralidad sexual, hermanos. Quitémonos de nuestra mente, de nuestra vida, todas esas cosas. Ahora, ¿es posible que un cristiano pueda cometer fornicación? Sí. ¿Es posible que un cristiano pueda caer en la trampa del adulterio? Sí, lo sabemos porque tenemos ejemplos bíblicos. Pero la cosa es que nosotros como creyentes tenemos que hacer tenemos que reconocer que hay que tomar una decisión en el día de hoy. Que no podemos dejarnos caer en la tentación, que no podemos dejarnos caer en la fornicación, que no podemos dejarnos caer en el adulterio, porque esto mancha el nombre perfecto y sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Sí, David lo hizo. Y no puedes tener el pensamiento que si David lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. Sí, si quieres tener ese pensamiento, lee el resto de la historia. Y si tú estás dispuesto a cargar con las consecuencias que David cargó, métele mano entonces. Pero yo por lo menos, yo no quiero eso en mi vida. Y yo espero que ustedes tampoco lo quieran. Sí, ¿fue perdonado? Gloria a Dios, claro que sí. Todo aquel que está en Cristo, si se arrepiente de su pecado de fornicación, ¿será perdonado? Claro que sí, pero van a haber consecuencias. Todo creyente que cometa adulterio, Dios quiera que eso no suceda nunca aquí en esta iglesia, pero si sucede, sabemos que ese pecado fue lavado con la sangre preciosa de Jesucristo.
Pero siempre van a haber consecuencias, hermanos. Y qué cosa terrible el saber que no solamente se considera fornicación y adulterio cuando uno comete el hecho aquí afuera, pero aquí es también la cosa. Y por eso es que todos somos culpables. Posiblemente en el acto físico no lo hemos cometido, pero en el acto mental, espiritual sí lo hemos hecho. En Marcos capítulo 7, versículo del 21 al 23 dice, porque de adentro del corazón humano, subraye esa frase ahí, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia y la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Hermanos, lo repito una vez más. El campo de batalla es nuestra mente y nuestro corazón. Por eso es que primeramente necesitamos un corazón nuevo, un trasplante de corazón que solamente Dios puede hacer. Y cuando Dios nos cambia el corazón de piedra y ponga adentro de nuestra ser un corazón de carne, lo que necesitamos hacer, y solamente Dios puede hacer esto también, es renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. El simplemente pensarlo no es suficiente. El simplemente desear tener una mente renovada no es suficiente. Tenemos que participar, hermanos. Y todos sabemos aquí cuánto a nosotros nos gusta y amamos y nos deleitamos en leer la palabra de Dios. A veces. I was being sarcastic. My sarcasm in Spanish, I'm still working on it. I'm working on it. Right? Por la gracia de Dios, muchos de nosotros amamos la palabra de Dios en el día de hoy. Y la leemos, y la gozamos, y nos quebranta el corazón y nos llena de gozo. Pero luchamos en ser consistentes en eso. Y vamos a hablar un poco de eso ya mismito, ¿verdad? Tenemos que renovar esta mente, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, ¿verdad? Mantener nuestra mirada, ¿dónde? En las cosas de arriba. Yo creo que Filipenses capítulo 4, versículo 8, es un buen pasaje para memorizarse. Este pasaje nos da a nosotros muchos ejemplos de cosas que tú y yo should spend our time thinking on. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, y si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Nuestra oración, Señor, llena nuestras mentes de estas cosas, Señor. Cosas que son dignas de nuestro pensamiento, Señor. Remove our thoughts from the gutter, Father, and place it up in the heavenlies where you sit at the right hand of God the Father. John Owens también dijo esto. El pecado siempre está activo. Amén. En todo lo que es, el pecado siempre está activo. Siempre está planeando, siempre está seduciendo y tentando. Diariamente el pecado nos está derrotando o nosotros le derrotaremos a él. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta tarde es esta. ¿A quién vamos a alimentar? ¿La carne o el Espíritu de Dios? Amén. Alimenta, hermano y hermana. Alimenta al Espíritu de Dios. Despiértate por la mañana con el deseo de alimentar. Hasta en tus sueños alimenta el Espíritu de Dios. Diariamente con la música alimenta el Espíritu de Dios. Lo que lees alimenta el Espíritu de Dios. When you're scrolling through your phone, alimenta el Espíritu de Dios. When you're scrolling through Facebook, alimenta el Espíritu de Dios. Unfriend all those people who constantly are putting garbage on those sites. ¿Y qué van a pensar de mí? Lo que importa es lo que Dios ya sabe de ti. Esto es una guerra, hermanos. In wars, there are casualties. I don't want to be a casualty.
I don't want you to be a casualty either. But I'm going to let you be a casualty before I'm a casualty. Continuamos aquí en este pasaje. Las primeras 4 cosas: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. Tenemos que quitarnos esas cosas. Número 5 es avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia es el pecado de siempre querer más. Puedes escribir eso ahí. El pecado de siempre querer más. Este pecado se manifiesta en desear más cosas o placeres. Las personas que luchan con la avaricia son personas que nunca están satisfechas o satisfechos y usualmente envidian lo que otros tienen. La palabra dice ahí que la avaricia es idolatría. Dice, esto es idolatría. ¿Por qué? Porque la persona avariciosa pone cosas y placeres antes que Dios. Amén. Ahí está la conexión. ¿Por qué dice que la avaricia es idolatría? Porque la persona avariciosa es una persona que pone cosas y placeres antes de Dios. Y sabemos que cualquier cosa que tome el lugar de Dios es que un ídolo. Amén. Continuamos. Tenemos esos pecados sensuales. Señor, repita conmigo. Señor, remueve de mi vida todos esos pecados sensuales. Señor, remueve de mi vida toda avaricia. Continuamos aquí en su bosquejo, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 9. La segunda parte ahora vamos a hablar acerca de los pecados sociales o pecados contra otros. Amén. Hemos visto, por lo tanto, hagáis morir en ustedes todo lo terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esto es idolatría. Versículo 6 dice, por cosa como estas les sobreviene por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Como dije, la ira de Dios va a venir eventualmente, pero esa ira solamente va a ser reservada para las personas que han sido desobedientes, para las personas que no han sido renovadas, para las personas que no tienen a Jesucristo como su Salvador. Y una vez más, te suplico, si estás presente en el día de hoy, yo no conozco tu corazón, pero si tú estás escuchando y el Espíritu Santo te continúa diciendo a ti que tú no eres parte de la familia, que tú no has sido adoptado, te suplico en el día de hoy que te arrepientes de tus pecados, que te ponga tu fe y tu esperanza simplemente y solamente en Cristo Jesús para salvación, para que puedas evitar lo inevitable, que es la ira de Dios sobre tu vida. Versículo 7, también ustedes participaron en estas cosas en otros tiempos cuando vivían en ellas. Gracias a Dios que ya no somos esas personas, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las conversaciones obscenas. Versículo 9, no se mientan a los unos y a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus deseos. Número 4, enojo. Señor, remueve de nuestras vidas el enojo. Esta palabra enojo se refiere a una amargura profunda e intensa, cargada de resentimiento. Una vez más, esto se refiere a una amargura profunda e intensa carga de resentimiento. Hermanos, tenemos que remover ese veneno de nuestras vidas. John MacArthur dice con relación al enojo, el enojo es la actitud que habita en el corazón de una persona airada. El enojo no se produce, escucha esto, muy interesante, el enojo no se produce como reacción a una provocación, sino que se revela la actitud permanente de la persona y le brinda la ocasión para expresar su furor. Esto no tiene cabida en la vida del cristiano. En cambio, el creyente debe ser como Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 20, que dice, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Porque quien se enoja no promueve la justicia
de Dios. Tenemos que ser lentos, hermanos. ¿Lentos para qué? Para hablar, abrir la boca grande que tenemos, y lentos para enojarnos, hermanos. Que el Señor Jesucristo remueva de nuestras vidas el enojo. También tenemos la ira. La ira. La ira se refiere a explosiones repentinas de enojo. Puede escribir eso ahí en su blanco ahí. La ira se refiere a explosiones repentinas o sudden de enojo. También si tiene su bosquejo y está tomando notas, al lado de esa palabra ira, también puede escribir minas terrestres. ¿Qué son minas terrestres? Landmines, ¿verdad que sí? Landmines. Escuchen, la persona que se viste de enojo está llena de minas terrestres por dentro. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que su forma de ser normalmente es enojado o enojada? Nosotros usualmente evitamos a estas personas. Amén. ¿Por qué? Porque they're hard to relate to. Es difícil poder tener una relación con una persona que está llena de enojo y de ira por dentro. No es imposible, pero es bien difícil poder tener una relación saludable con personas que están llenas de minas terrestres. ¿Por qué? Because all it takes when you're walking through a minefield is to step on one mine. One wrong step can set off all the other ones. Le acabo de preguntar si conocemos personas así, pero la pregunta es, ¿nosotros somos así? Yo creo que en el día de hoy, cuando escuchemos estas listas, no debemos enfocarnos en otros. Esa es la tendencia, ¿verdad? Ese es fulano de tal. Yo conozco, este es mi esposo, mi esposa, pastor, whatever. ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que decimos siempre, verdad? Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Dígame en todo el mundo. Okay, because you can't. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos en el día de hoy. Yo me tengo que constantemente predicar esto y yo le exhorto a ustedes que hagan lo mismo, ¿verdad? Si yo no puedo cambiarme a mí mismo, ¿por qué? Why do I spend so much time trying to change others? ¿Por qué paso tanto tiempo tratando de cambiar a otras personas? Oramos por otras personas. Y eso no es ningún cliché. Eso es todo lo que podemos hacer. Es orar por otras personas. Amén. It's not cliché. Es la verdad. Oremos por otras personas, pero Señor, vamos a hacer todo lo posible para cambiar a este tipo que está aquí. Señor, remueve esas minas. Porque todo lo que, all it takes es una palabrita, ¿verdad que sí? Esa palabra, ese tono de voz, esa miradita que tú me das, ese recuerdo que tú siempre me traes, ¿verdad? Somos culpables porque tenemos minas y somos culpables porque we know how to set them off too. Los dos lados somos culpables. Que el Señor nos perdone, que remueva esas cosas de nuestra vida. La próxima cosa es malicia. Malicia. La persona, o mejor dicho, la persona que tiene malicia es la persona que tiene deseos e intenciones malas con otras personas. La persona que está llena de malicia es una persona que tiene deseos e intenciones malas para con otras personas. La persona con malicia se enoja cuando otros experimentan éxito. Las personas con malicia se regocijan cuando cosas malas le pasan a otros. Tenemos personas maliciosas. Si ese es el caso, le pedimos al Señor que remueva eso de nuestras vidas. La próxima cosa que tenemos ahí es blasfemia. Puede también escribir al lado de blasfemia, calumnia o
difamación. Blasfemia o calumnia es cuando falsamente hablamos mal de otros con el propósito de difamarlos y destruirlos. El bochinche, ¿verdad? El chisme, el hablar sin tener todos los hechos, all the facts. John MacArthur dijo esto con relación a la calumnia, a la blasfemia. El enojo, la ira y la malicia usualmente terminan en la calumnia, cuyo término original en el griego es blasfemias. Cuando se emplea en relación, estamos hablando de la palabra esta blasfemia, ¿verdad? Cuando se emplea en relación con Dios, se traduce a blasfemia. Pero cuando se emplea en relación con las personas, con otras personas, significa calumnia. No obstante, calumniar a las personas es blasfemar a Dios por cuanto Él creó al ser humano. Cuando uno habla mal de otra persona, se considera calumnia. Amén. Pero la cosa es que cuando uno comete el pecado de calumnia contra otra persona, estamos blasfemando a Dios porque Dios creó a todo el mundo. Cuando estamos hablando mal de uno, estamos hablando mal de Dios. Interesante eso. La próxima cosa ahí en su bosquejo que tenemos que remover son palabras deshonestas o lenguaje abusivo. Esto se refiere a las palabras repulsivas y abusivas cuyo propósito es herir y hacer daño a alguien. También se puede traducir como lenguaje obsceno o humor grosero, decir malas palabras. Que eso no suceda, hermano, en nosotros. Yo le puedo dar gracias al Señor de que a pesar de que no puedo decir que después de Cristo no he dicho algo incorrecto, la primera cosa que el Señor me removió de mi vida fue eso, porque cada otra palabra en mi vocabulario antes de Cristo era una palabra obscena y una mala palabra, por lo menos en mi vida. Muchos de ustedes también pueden decir amén a eso. Sí, antes de Cristo, cada otra palabra era una mala palabra, tras otra mala palabra. Gracias a Dios, evidencia para muchos de ustedes que Cristo vive en ti, que el Señor te removió eso de ti. Y todavía estamos luchando, pero eso no puede suceder en la vida del creyente. Señor, remueve de mí, por favor, ese lenguaje obsceno, ese humor grosero, el no reírme el chiste de estas personas que están alrededor mío, Señor. Eso es un pecado contra ti. Remueve de mí palabras y lenguaje abusivo contra otras personas, Señor. Contra mi esposa, contra mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos en Cristo, Señor. Limpia, santifica mi lengua, Señor. Es necesario. Efesios capítulo 5, versículo 4 dice, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Mateo capítulo 12, versículo 35 dice, el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. Necesitamos corazones que nuevos. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Pero yo les digo que en el día del juicio cada uno de ustedes darán cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. La próxima cosa ahí en su bosquejo que tenemos que quitarnos es mentir. La mentira. La mentira. Escuche, la mentira caracteriza a Satanás, no a Dios. Amén. La mentira caracteriza a Satanás, no a Dios. Cuando un creyente miente, está imitando a Satanás, no a su Padre Celestial. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vosotros, de vuestro padre, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad. No hay verdad en el diablo, porque no hay verdad en él, dice. Y cuando habla mentiras, de suyo habla porque es mentiroso. El diablo es que un mentiroso y el padre de mentiras. Cuando yo participo en la mentira, estoy imitando no a mi Padre Celestial, sino a Satanás.
La palabra claramente nos enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. En Juan capítulo 14, versículo 17 dice exactamente eso. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Yo le doy gracias a Dios que Dios no castiga la mentira como lo hizo en Hechos capítulo 8. Si no se acuerda, esa es la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con esas dos personas? Mintieron y murieron. Si eso fuera el caso en el día de hoy, esta iglesia estuviera vacía. Empezando con este que está aquí. Esa es la verdad. No hubiera un cristiano vivo en toda la tierra. John Owens también dijo esto, escuche por favor. Si el pecado no es frenado, ¿qué significa eso frenado? Hay que parar esto. You guys ever heard of the snowball effect? Hay que ponerle freno al pecado. Dice, si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado, entonces producirá pecados dominantes. Escriba eso por algún lugar. Yo he conocido, y yo me conozco a mí mismo también, que por el no frenar ciertas cosas, hay ciertos pecados que son dominantes. Y eso es culpa de nosotros. Porque acuérdate, ya las cadenas han sido quebrantadas. Escuche, no es que Dios no le plació quitarte el pecado, no, Dios ya te dio a ti y a mí todas las herramientas necesarias para matar a todos los pecados que están adentro de nosotros. Pero vamos a ser bien honestos, hay ciertas cosas que todavía nos gusta hacer, hay ciertas cosas que todavía nos traen placer, y cuando eso sucede, lo que revela de nosotros es que todavía no vemos a Cristo como debemos verlo, porque siempre lo decimos aquí, si Cristo es mi tesoro, significa que Cristo es mi placer. Tesoro significa placer, amén, dígame, sí. Si Cristo es mi tesoro, Él es mi placer. La lucha es que llegue un momento en nuestra vida donde Cristo sea nuestro perfecto tesoro y nuestro perfecto y completo placer. En este lado de la eternidad no vamos a poder encontrar eso perfectamente. ¿Por qué? Porque tenemos la carne. ¿Entendemos? Pero estamos luchando. ¿Verdad que sí? Yo espero que estemos luchando. Yo espero que sí, porque de eso se trata el pasaje del día de hoy. Si vamos a tener la mente de Cristo, si vamos a tener nuestra mente, nuestra mirada, nuestro enfoque en las mansiones celestiales donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, nuestra mente, nuestro corazón necesita ser renovado diariamente. Hay que poner a morir la carne y los deseos de la carne. Es una guerra. No va a ser fácil. Owens, si el pecado no es frenado, si no es continuamente mortificado, entonces producirá pecados dominantes y escandalosos. Estamos tratando con todo nuestro poder de evitar eso. Pecados escandalosos que dañarán nuestra vida espiritual y la vida de otros. La segunda cosa que tenemos que hacer, si vamos a buscar las cosas de arriba en su bosquejo, necesitamos usar el alma correcta, que es la palabra de Dios. Veamos aquí Colosenses capítulo 3, versículo 10. Empecemos mejor en el versículo 8, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y sus hechos. Y se han, ¿qué? ¿Qué significa revestido? You have put on.
de la nueva naturaleza. La naturaleza del nuevo hombre. We have new clothes on. Que se va renovando, ¿ves? Se va renovando. Esto es un proceso a imagen de que lo creó hasta el pleno conocimiento. Escuche, tener un nuevo hombre significa que el creyente tiene una vida nueva, pero no una madurez espiritual inmediata. Una vez más, tener un nuevo hombre significa que el creyente tiene una vida nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero no una madurez espiritual inmediata. We have to work on this. Y esto es una palabra de exhortación para algunos de ustedes que son nuevos creyentes. No te frustres tanto por el hecho que tu vida no es perfecta. Yo amo a los creyentes nuevos. I love them, baby Christians. I love watching baby Christians because baby Christians are doing everything in their power to live for Christ. Yo me acuerdo de eso. ¿Se acuerdan? Piensen bien. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron a Cristo, cuando Cristo los rescató, nacieron de nuevo, cuando el soplo de vida vino a tu vida, por primera vez, y viste, y el gozo, y como venías a la iglesia y como estudiabas la palabra y hacías preguntas, pastor, 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 pastor. Y después poco a poco eso se va disminuyendo. Y empieza la batalla. ¿Cuál es la batalla? De mantener eso como una realidad constante en la vida de uno. Amén. Para ustedes que son bebés cristianos, no se frustren. No te frustres. Esto es un proceso. No vas a estar completamente maduro. Eso es un proceso. Lo importante es que lo poco que sabes y lo poco que hayas aprendido, que lo pongas en práctica. De eso es lo que se trata, hermanos. Yo sé que en nuestra iglesia valorizamos mucho el conocimiento bíblico, which is good. Pero lo que importa es no tener la mente llena de conocimiento bíblico. Lo que importa es poner en práctica lo que conoces. Por eso es que mientras más tú sabes, más tienes que poner en práctica. Pero el tener conocimiento también es una cosa peligrosa. Pero igualmente, el querer ser ignorante es evidencia de que algo malo sucede en tu vida. No podemos ser ignorantes tampoco. Queremos seguir creciendo, queremos seguir profundizando. No queremos lo llanito, queremos lo profundo. En este proceso de santificación. Ahora, ¿cómo es que este nuevo hombre con una nueva naturaleza se va renovando a la imagen de Cristo? Romanos capítulo 12, versículo 2, todo el mundo conoce ese pasaje, lo vamos a leer una vez más. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no vivamos como este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo sucede eso? Eso sucede a través de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como dije anteriormente, la palabra de Dios es el alimento que hace posible el crecimiento del nuevo hombre, pero la rapidez con la cual crecemos depende de la cantidad de conocimiento que pongamos en práctica, hermano. Yo creo que en el día de hoy voy a parar aquí. La próxima vez que predique voy a terminar el mensaje. Te suplico, hermano y hermana,
que mortifiquemos la carne que todavía está dentro de nosotros. Esa herramienta, que esa arma que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios, que la aprendamos a utilizar correctamente. Yo sé que para la mayor parte de nosotros nos cuesta mucho no solamente el leer la palabra de Dios, pero el memorizarse la palabra de Dios. Hace 2 o 3 semanas atrás yo le dije a los jóvenes que yo voy a hacer eso una prioridad en el ministerio de jóvenes. El pastor Willy siempre lo ha hecho con los niños. En casi todas las iglesias que yo he ido o que conozco, lo que es la memorización de la palabra de Dios es algo que solamente se ve en el ministerio de niños. Por las iglesias que yo he conocido. Hasta ahí para eso. For one reason or another. Y la verdad del caso es que yo hice como un experimento los otros días en la clase y le pregunté a muchos de los muchachos que están presentes en el grupo de jóvenes, ¿cuántos de esos pasajes tú te acuerdas? ¿De cuándo te acuerdas? ¿Verdad? Me quedaban mirando así. No muchos, muy pocos. Y la palabra de Dios es un arma. Yo sé que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la espada. Pienso yo que la razón por qué Pablo utiliza ese visual, ¿verdad?, de espada es porque los romanos eran la potencia mundial en ese tiempo. Y pues en ese tiempo las armas que usaban eran espadas. En el día de hoy yo creo que sería mejor visual no usar una espada, sino usar una pistola. Una pistola. Todo el mundo aquí se puede identificar con una pistola. Sabemos lo que son espadas, pero una pistola yo creo que es mejor todavía. Now, I don't care whether you're pro or against guns. We're not talking about that en este momento. Lo que estamos hablando es que la palabra de Dios es una arma. Y en el momento que uno nace de nuevo, de una manera, ¿verdad?, pues tenemos acceso al arma. Todos tenemos una arma ahora. Amén. Pero la cosa es que la batalla espiritual sucede aquí. Amén. Y muy pocas veces tenemos esto disponible. Pero podemos decir, pero tenemos el celular, pues gloria a Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú estabas teniendo una batalla espiritual? Inmediatamente sacaste el iPhone a buscar pasajes bíblicos para batallar. Think about that. Think about that. Porque sí podemos decir, sí, yo tengo acceso a la palabra de Dios 24/7, no importa dónde yo esté. Pero cuando tú estás ahí en la batalla, cuando el enemigo te está bombardeando con toda clase de ammunition, I know because recently yo he estado ahí, lo que se conoce como ground zero. Y le voy a decir una cosa, yo no pienso en el celular, for whatever reason. Lo que me viene a la mente es lo que ya está aquí. Y como yo le dije a los jóvenes, brother, estos pecados sensuales son realidades para adultos y para jóvenes, para todo el mundo. Y si tú luchas con esto, lo siento por ti. Si en esa alma la única bala que tú tienes es Jesucristo lloró. ¿Qué va a hacer Jesucristo lloró? Eso es un pasaje bíblico, amén. Amén, claro que sí, es bíblico, es inspirado por Dios. Pero ¿qué va a hacer la bala? Jesucristo lloró cuando el enemigo te está bombardeando con cosas sensuales. Nada va a hacer por ti.
Que significa que por cada bomba, por cada bala que el enemigo nos tire, tenemos que tener una bala with the same proportion, con la misma cosa. Si es una cosa sexual, tentación sensual, yo tengo que tener pasajes, balas listas que digan, no, esto no va a ser así. Lo que estoy diciendo es que nuestra arma no hay muchas balas. Y las balas que tenemos, honestamente, they're not adequate con los problemas que nos estamos enfrentando. Que significa que tenemos que hacer, por lo menos en el caso mío y en el caso de los jóvenes, mientras el Señor me dé tiempo para estar con ellos, ayudarles a ellos to build that arsenal. Yo no sé cómo se dice arsenal, pero ustedes el arsenal. Llenarlo con pasajes bíblicos, que puedan ayudarlos a ellos a hacer esa guerra cuando venga la tentación. Porque la guerra es aquí. Y si yo no he guardado tu palabra, Señor, en mi corazón, voy a ser destruido por el pecado. Amén. Este año es el 2020. Señor, ayúdanos a que este año sea un año distinto. Como dije la semana pasada, las cosas que hemos hecho bien, te damos la gloria a ti. Tú te recibes toda la gloria por eso. Las cosas donde no estoy haciendo bien, donde estoy fallando, es mi culpa. Es mi culpa, no es culpa tuya. Because God is good. So ayúdame, Señor, a ser real, admitir. ¿Cómo nos cuesta eso? Admitir. Encantamos a tu culpa, tú hiciste, tú esto, tú lo otro, me hicieron. No, man, mi culpa, mi responsabilidad. Ayúdame, Señor, a prepararme este año como nunca lo he hecho en el pasado. Y ayúdame, Señor, a poder remover toda esta basura de mi vida, esta ropa vieja, apestosa, que hoy por tu gracia y misericordia yo puedo remover. Amén. God is good. All the time. Señor, ahora te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares y ayúdanos a meditar en las cosas que hemos aprendido en el día de hoy, Señor. Jesucristo, tú los has hecho todo por nosotros. Tú fuiste crucificado por nosotros, fuiste sepultado por nosotros, resucitaste por nosotros. Estamos escondidos en ti, Jesucristo. Tú eres nuestra vida, Jesucristo. Cuando tú regreses, vamos a estar contigo, Jesucristo. Y es nuestro deber, por esas realidades, es nuestro deber que nosotros como hijos de Dios mantengamos nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor. Y para poder hacer eso correctamente, Señor, necesitamos remover toda esta basura de nuestra vida, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, tú eres real. Tú eres Dios, Espíritu Santo. Ayuda a nosotros a aprender más de ti, Espíritu Santo. A entender el rol que tú juegas en nuestras vidas, Espíritu Santo. Oh Padre Santo, ayúdanos también a memorizar tu palabra, Señor. So that our arsenal will be prepared and ready to make war against the flesh and all the fiery darts that the evil one launches against us. Padre Santo, perdónanos de nuestros pecados y de nuestras ofensas, Señor. Y todas las cosas que acabamos de aprender en el día de hoy que tenemos que removernos. Ayúdanos, Señor, a no pensar en otros, sino enfocarnos en nosotros, Señor. Haz la obra en nosotros primero, Señor. Y ayúdanos a orar por las demás personas, Padre Santo. Jesucristo,
Tú eres el Rey soberano del universo. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Redentor. Y en ti pedimos y oramos todas estas cosas. En el dulce nombre de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice que vayan con la paz de Dios, mis hermanos, que Dios los bendiga.